Hola de nuevo. Esta es la segunda parte del video de receptores sensoriales. Ahora hablaremos de los receptores que transducen información química. La transducción de información química consiste en la despolarización de la célula receptora cuando reconoce la estructura tridimensional de una molécula. En este caso, la información está contenida en la estructura misma de la molécula y es su presencia lo que determina que el mensaje sea recibido. Los animales emplean esta estrategia de transducción en dos modalidades sensoriales, las que denominamos gusto y el olfato. En los vertebrados que respiramos aire, la distinción entre gusto y olfato es más o menos clara, pero en los animales acuáticos y aún más en los invertebrados la distinción es más complicada. Pero veremos que hay varias características de estas dos modalidades que nos permiten diferenciarlas en la mayoría de los casos. El tipo de molécula, la diversidad de los receptores, la ubicación de los receptores y el uso que se le da a esa información. Vamos a ver esto. El gusto está basado en la detección química de las moléculas disueltas en un medio líquido, que puede ser la saliva o el medio acuático externo. En general, la variedad de receptores gustativos es pequeña y está especializada en compuestos químicos de importancia nutricional. Los receptores clásicos detectan carbohidratos que percibimos como sabor dulce, iones sodio que dan el sabor salado, iones hidrógeno que interpretamos como ácido y el aminoácido glutamato que produce el sabor umami, y moléculas de alto peso molecular como fenoles y alcaloides que en general son metabolitos tóxicos de plantas y que producen el sabor amargo. Hay también receptores para agua, para ácidos grasos de cadena larga, para ATP y para dióxido de carbono. En algunos animales acuáticos, además, se han encontrado receptores muy específicos para algunos aminoácidos, para ácidos orgánicos como el lactato y el piruvato, para nucleótidos y para sales biliares. En los animales, los receptores del gusto son células tegumentarias especializadas que pueden estar aisladas o agrupadas en órganos especiales como las papilas gustativas. El mecanismo de transducción de los receptores de gusto consiste en que las células receptoras tienen canales iónicos sensibles al ligando. Una sustancia específica abre los canales iónicos y esto permite la entrada de iones despolarizantes. Esta despolarización leve abre otros canales dependientes de voltaje en la parte basolateral de la célula, por donde entran otros iones, principalmente calcio. El calcio desencadena la exocitosis del neurotransmisor, que en estas células es principalmente serotonina. El neurotransmisor despolariza la neurona aferente y esto envía la señal eléctrica al cerebro. En los vertebrados, la percepción del sabor implica varios tipos de canales iónicos. Veamos los principales. Los sabores salado y ácido se detectan por la entrada de los iones sodio o hidrógeno a través de canales específicos para ellos. Los sabores dulce y umami se transducen a través de receptores acoplados a proteína G. Los carbohidratos o aminoácidos se unen a una proteína específica que los reconoce y que está acoplada a una proteína G intracelular. La proteína G activa a la fosfolipasa C, que a su vez produce trifosfato de inositol o IP3. El IP3 activa un canal iónico de la familia de los receptores de potencial transitorio, los TRP, que deja entrar iones calcio. La percepción de los sabores amargos utiliza el mismo mecanismo de proteína G, pero con receptores específicos para alcaloides y flavonoides, y en este caso la proteína G recibe el nombre de gusducina. Las células gustativas están agrupadas en conjuntos de 50 a 100 de ellas, que son llamados corpúsculos gustativos, y cada corpúsculo contiene células sensoriales específicas para distintos compuestos. Cada célula es específica para un compuesto diferente y envía la información a través de una fibra propia e independiente de las demás. Así, el cerebro interpreta como dulce o amargo la señal proveniente de cierta célula según el tipo de receptor que tiene. Los corpúsculos se agrupan en estructuras llamadas papilas gustativas. Las papilas están dispuestas en diferentes regiones del cuerpo que tienen relación con la detección y la selección de los alimentos. Están principalmente en la boca, pero en animales acuáticos se pueden encontrar también en partes de las branquias y en las barbillas, lo que les permite degustar el sedimento. Los invertebrados tienen un sistema gustativo similar al de los vertebrados. En los insectos, los receptores gustativos están ubicados principalmente en los palpos de la boca, pero también en las patas, los márgenes de las alas y el ovipositor en las hembras.
Esto permite la detección de moléculas nutritivas o tóxicas sin necesidad de ingerirlas. En el ovipositor permiten seleccionar un buen sustrato para los huevecillos y la nutrición de las larvas. Los órganos gustativos de los insectos son sensilios quimiorreceptores. Las células sensoriales son neuronas que tienen proyecciones dendríticas dentro del sencilio. La membrana de las neuronas tiene canales para iones activados por ligando. La mayoría de estos canales son receptores acoplados a proteína G, pero que no producen segundos mensajeros. También hay canales simples que responden a sustancias no orgánicas, como los iones sodio y el agua. Aunque se parecen, los receptores de gusto de los vertebrados y de los invertebrados son subfamilias distintas que no son homólogas entre sí. Cuando los canales se abren, la neurona se despolariza y envía la señal eléctrica al cerebro. La función biológica del gusto es la selección de alimento. Bajo este principio, las sustancias que evolutivamente son positivas para la especie, como los azúcares y las grasas, son proyectadas a una región del cerebro que está asociada a la respuesta de atracción. Las sustancias potencialmente tóxicas estimulan una región asociada a respuestas de rechazo. De esta manera, el gusto promueve el consumo de alimentos de contenido calórico alto y reduce el de los compuestos tóxicos. Algunas de estas asociaciones son innatas y otras se adquieren por aprendizaje a través de la experiencia individual, cuando el animal prueba un alimento novedoso y lo asocia con un efecto positivo o negativo después de haberlo digerido. La segunda forma de quimiorrecepción es el olfato. Consiste en la detección de unas pocas moléculas que han viajado a través del medio, a veces grandes distancias, y por esto lo podemos considerar un mecanismo de percepción a distancia. Igual que el gusto, el olfato está basado en el reconocimiento de moléculas particulares mediante receptores específicos. La diferencia con el gusto es que el olfato percibe sustancias que no necesariamente están disueltas, pueden ser transportadas por el aire a distancias muy grandes, percibe una variedad de sustancias mucho más grande que el gusto, y con esto el animal puede tener información de muchas características del medio, no solamente las relacionadas con el alimento. En los vertebrados, las células olfatorias están ordenadas en una capa en el techo de la cavidad nasal. La capa se denomina epitelio olfatorio. El epitelio olfatorio está formado por células sensoriales alternadas con células de soporte. Las células sensoriales son neuronas que proyectan extensiones dendríticas, los cilios olfatorios, hacia el exterior, y están cubiertas por una capa de moco. El mecanismo de transducción del olfato está en la membrana de los cilios. Son receptores acoplados a una proteína G. Al activarse con las moléculas odorantes, reclutan una proteína G olfatoria que se activa con el receptor, desprende su subunidad alfa y activa la enzima adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa toma ATP como sustrato y lo convierte en AMP cíclico. El AMP cíclico se une a canales para cationes. Con esto, los canales se abren y permiten el paso de iones sodio y calcio. La entrada de cationes despolariza la célula. Cada célula expresa un tipo de receptor específico para una sustancia, lo que aquí se muestra como colores diferentes. Hay cientos de tipos distintos. Las células proyectan a través del hueso hacia el bulbo olfatorio, y aquí hacen sinapsis con neuronas que envían la información a otras regiones del cerebro. En los vertebrados terrestres, las moléculas odorantes suspendidas en el aire son recogidas en una cavidad nasal, que tiene el epitelio olfatorio en su parte superior. La cavidad nasal está comunicada con la cavidad oral a través de las coanas, de manera que el alimento que ingerimos estimula los receptores de gusto y también los de olfato. La percepción del sabor de los alimentos incluye ambas modalidades, y esto la hace más específica. ¿Podemos hablar de olfato en el agua? Sí. Los vertebrados acuáticos tienen un mecanismo de olfato parecido al de los terrestres y que también es diferente del gusto. Los peces tienen quimiorreceptores olfatorios concentrados en unas cavidades nasales que no se conectan con la boca. Cada cavidad nasal tiene una narina anterior de entrada y una narina posterior de salida. Dentro de la cavidad nasal, el epitelio olfatorio está plegado en una serie de crestas, lo que aumenta mucho su superficie.
El pez capta agua mediante algún sistema de bombeo y lo hace pasar entre las crestas. Las sustancias odorantes suspendidas en el agua entran en contacto con las neuronas sensoriales específicas que están acomodadas en la superficie del epitelio. También podemos hablar de olfato en los invertebrados. La mayoría de los grupos de invertebrados son sensibles a señales químicas en su entorno, lo que podemos llamar olfato. Sin embargo, solo en unos pocos casos se ha estudiado la fisiología de la olfacción con suficiente detalle. Los invertebrados mejor estudiados son los artrópodos, que pueden ser tomados como modelo aproximado de la fisiología de todo el grupo. En los artrópodos, el aparato olfatorio está concentrado en las antenas. Los crustáceos tienen 2 pares de antenas, y el primero y más pequeño de ellos, las anténulas, contiene una gran cantidad de pelos sensibles, llamados estetascos. Los estetascos tienen los receptores de olfato y son similares a los sencillos olfatorios de los insectos. Los insectos tienen solo un par de antenas que pueden tener formas muy diversas, pero en todos los casos funcionan como órganos olfatorios esencialmente. Las antenas están cubiertas de sencillos quimiorreceptores. Cada sencillo es una pequeña proyección de unas cuantas micras que está cubierta por una cutícula de quitina. Los sencillos son pelos quitinizados que pueden tener varias formas y cumplen funciones sensoriales diversas. En el video sobre transducción mecánica comentamos un tipo de sencillo mecanorreceptor, que está acoplado en su base a una neurona sensorial y percibe los movimientos del medio. En el caso que estamos viendo ahora, el olfato, participan sencillos quimiorreceptores, que como característica general contienen la terminal nerviosa a todo lo largo del pelo, suspendida en un líquido interno o linfa. Y la capa de cutícula tiene pequeños poros por donde pueden atravesar las moléculas de odorante. Esta es la fotomicrografía de un sencillo quimiorreceptor de Drosophila, en donde se pueden observar las neuronas sensoriales en el interior del pelo. Las moléculas odorantes atraviesan la cutícula por poros y llegan hasta los receptores que están en la membrana de la neurona. El sencillo está lleno de linfa. Al entrar por los poros, algunas sustancias como las aminas y el CO2 difunden libremente en la linfa hasta la membrana de la neurona, mientras que las moléculas más complejas son transportadas por proteínas de unión a odorantes que las trasladan hasta sus receptores. Los receptores abren canales iónicos que despolarizan la neurona. La neurona despolarizada envía la señal al cerebro del insecto. En el cerebro, la información es recibida y procesada en una región específica para el olfato, los lóbulos antenales. Observa que la estructura general del sistema olfatorio es similar en los vertebrados y en los insectos. En ambos casos, la transducción ocurre en proyecciones ciliares de las neuronas sensoriales olfatorias. Y es similar en otros invertebrados que no tienen exoesqueleto rígido, como los nemátodos. En ellos, las neuronas olfatorias están bajo el tegumento y las moléculas odorantes penetran la cutícula por poros para llegar a los receptores. En lo que sí es diferente el olfato de los vertebrados e invertebrados es en los receptores. En ambos casos se trata de proteínas con 7 dominios transmembranales del tipo de los receptores acoplados a proteína G. Y en ambos casos resultan en la apertura de canales iónicos en la membrana. Pero las proteínas no son homólogas. Su estructura es tan diferente que incluso tienen invertida la orientación de los grupos amino y carboxilo terminales. Los receptores de vertebrados activan el mecanismo típico de los receptores acoplados a proteína G, pero los de invertebrados no. En ellos, los receptores funcionan más bien como canales iónicos dependientes del ligando. Este es un ejemplo claro de evolución convergente, en el que los procesos evolutivos distintos llevaron a adaptaciones similares. Dijimos antes que el olfato permite reconocer una gran variedad de sustancias, más que el gusto. El número de olores distintos que se pueden distinguir depende de la cantidad de receptores diferentes que tiene una especie. Esta tabla muestra el número de genes verdaderos y de pseudogenes que codifican para las proteínas receptoras del olfato en diferentes animales. Como ejemplo, los humanos tenemos 388 genes de receptores de olfato, que nos permiten discriminar alrededor de 3.000 olores diferentes. Los roedores y los perros deben su buen olfato a que poseen más de 1.000 genes dedicados a esto, es decir, alrededor de 3 veces más que nosotros. Los invertebrados tienen en general una variedad menor de receptores olfatorios que los vertebrados, pero aún así, la diversidad de olores que perciben es bastante amplia. El sistema olfatorio usa un cierto número de receptores distintos para identificar una variedad de olores casi 10 veces mayor.
¿Cómo hace esto? Mediante un código de combinaciones y un mapa quimiotópico. Supongamos un arreglo de células que son sensibles a una estructura química diferente cada una. Un cierto odorante puede activar más de un tipo de célula olfatoria, en este caso la primera y la tercera. Otro odorante tiene un patrón de activación que puede incluir alguno de los mismos receptores, y cada odorante tiene un patrón diferente. Ahora, cada receptor tiene una ubicación específica en el epitelio, de modo que un cierto odorante produce un patrón bidimensional de activación, que es enviado al cerebro conservando la posición relativa de cada receptor como un mapa quimiotópico. Y cada odorante produce un mapa quimiotópico particular, que el cerebro interpreta como olores distintos. De este modo, unos pocos receptores se pueden combinar en un número enorme de mapas diferentes. Mientras el gusto está enfocado en la selección de alimento, el olfato permite reconocer una gran cantidad de factores ambientales e interviene en una gran diversidad de respuestas. La información gustativa y olfatoria son procesadas de manera distinta por el cerebro. Esto representa el cerebro de un vertebrado, en este caso un pez. La información olfatoria ingresa a través del primer par de nervios craneales y es analizada inicialmente en la parte anterior del cerebro. La información gustativa ingresa por los nervios posteriores y es analizada en el tallo cerebral. Más adelante, ambos tipos de información pueden combinarse para dar respuestas más complejas. En los invertebrados ocurre algo similar. La información gustativa ingresa primero en las regiones basales del cerebro, como el ganglio subesofágico, mientras que la olfatoria es recibida en los lóbulos antenales. Del mismo modo, ambos tipos de información pueden ser enviados después a otras regiones del cerebro. A través del olfato, los animales pueden localizar elementos ambientales positivos, como las fuentes de alimento, de agua o sitios de anidación, o elementos negativos, como la presencia de depredadores, incendios, etc. Esto es esencial para muchos procesos de los que depende la supervivencia de una especie. Por ejemplo, la alimentación, el establecimiento de territorios, la formación de asociaciones simbióticas, la polinización o la elección de sitios para muda, metamorfosis o la compleción del ciclo de vida. En la década de 1950, se reconoció que el olfato funciona además como un medio de comunicación de los animales con otros miembros de su grupo. A partir de esto, se considera que el olfato está dividido en dos modalidades. El olfato convencional, del que hemos hablado hasta ahora, detecta moléculas odorantes de muchas fuentes distintas, que no son producidas por animales similares. Estos odorantes de origen diverso son denominados aleloquímicos. Y un tipo de olfato especializado para la comunicación entre animales de la misma especie. Estas sustancias son conocidas como feromonas. Las feromonas son moléculas de naturaleza química muy diversa y su estructura es particular de cada especie. Observa la diferencia en la estructura de feromonas de varias especies de insectos. Oh my God! Aunque las primeras feromonas fueron identificadas en insectos, ahora sabemos que hay feromonas en virtualmente todos los grupos animales y su función es muy parecida. Permite reconocer individuos conespecíficos, el grupo social al que pertenecen, su jerarquía social y su estado reproductivo, y sirven también como señales de agregación o para producir respuestas de alarma o de defensa. Las feromonas son producidas por glándulas especializadas situadas en distintas partes del cuerpo y son percibidas a través de un tipo especial de olfato conocido como sistema olfatorio accesorio. En los vertebrados, el sistema olfatorio accesorio tiene varias diferencias con el olfato convencional. Las células que detectan las feromonas son también neuronas con cilios más cortos. Pero la diferencia más importante es el tipo de receptores. El olfato convencional o sistema olfatorio principal utiliza receptores que pertenecen a dos familias de receptores acoplados a proteína G. Los receptores olfatorios canónicos, u OR, y los receptores asociados a aminastrasa, o TAAR. En este ejemplo, que es una especie de ratón, el olfato convencional tiene un total de 1052 receptores distintos, que además son generalistas porque se activan con más de una molécula química. La recepción de las feromonas depende de otro tipo de receptores, también acoplados a proteína G, pero pertenecientes a las familias V1 y V2. El número total de receptores de feromonas es bastante menor y además son muy específicos para una molécula química en particular. Además, estos receptores tienen mecanismos de transducción distintos. Mientras que el olfato convencional implica aumento del AMP cíclico dentro de la neurona,
Los receptores para feromonas utilizan otra cascada de segundo mensajero, en la que se activa la fosfolipasa C y se producen inositol trifosfato, diacilglicerol y probablemente ácido araquidónico. En muchos vertebrados, como los reptiles, la mayoría de los anfibios y algunos mamíferos, los receptores para feromonas se agrupan en una estructura olfatoria especial, el órgano vomeronasal. El órgano vomeronasal, también conocido como órgano de Jacobson, es una pequeña cámara situada dentro de la cavidad nasal, en un sitio diferente de donde está el epitelio olfatorio convencional. Algunos grupos de vertebrados no tienen órgano vomeronasal, pero esto no significa que no perciban feromonas. Los animales que tienen un vomeronasal bien desarrollado, como los roedores, tienen una separación muy clara de los receptores. Los de olfato convencional están en el epitelio olfatorio y todos los de feromonas están en el órgano vomeronasal. En algunos anfibios y en otros mamíferos, como los ungulados, los receptores a feromonas están mezclados en el epitelio olfatorio y solo una parte de ellos se restringe al vomeronasal. Por último, los animales que no tienen un órgano vomeronasal funcional, incluyendo los peces, las aves y ciertos mamíferos como los cetáceos, los grandes monos y el hombre, tienen unos receptores para feromonas intercalados entre receptores de olfato convencional dentro del epitelio olfatorio. También los invertebrados perciben las feromonas mediante su sistema olfatorio, que, como comentamos, se concentra en estructuras como las antenas. Pero en ellos también hay una cierta separación entre el olfato convencional y la percepción de feromonas. Los receptores de olfato convencional se agrupan en sencillos porosos de 3 tipos: tricoides, basicónicos y celocónicos. Mientras que los receptores de feromonas solo aparecen en sencillos tricoides y en algunos casos basicónicos. En cuanto al mecanismo de transducción, la información es aún muy incompleta. Aparentemente, las feromonas despolarizan la neurona aferente mediante el mismo mecanismo que el olfato. Las moléculas de feromona atraviesan la cutícula del sencillo a través de los poros. Como suelen ser liposolubles, se unen a una proteína transportadora para feromonas. Y esta las conduce hacia el receptor específico, que es similar a los del olfato. El receptor está acoplado a correceptores, con los que forma un canal iónico. La apertura del canal permite la entrada de iones positivos y esto despolariza la neurona. La última gran diferencia entre el olfato convencional y la percepción de feromonas es el uso fisiológico de la información. En los vertebrados, que es el caso mejor descrito, el olfato convencional es captado en el epitelio olfatorio y la información ingresa al bulbo olfatorio del cerebro, y de aquí es enviada a la corteza olfatoria donde se forma la percepción consciente de los olores. La información también va a otras regiones como el hipocampo y el tálamo, de donde puede enviarse a distintas áreas corticales. La información de feromonas es procesada en un área accesoria del bulbo olfatorio y de ahí pasa a estructuras del sistema límbico como la amígdala, el hipocampo y el hipotálamo, pero no a la corteza cerebral. Esta información no se hace consciente y por lo tanto el individuo no se percata de ella. La información de las feromonas es utilizada para inducir ciertos procesos fisiológicos y comportamentales como miedo o ira, y para modificar los ciclos reproductivos y propiciar la atracción sexual. Por supuesto, los humanos también nos comunicamos entre nosotros a través de feromonas, pero la información que intercambiamos no se hace consciente. Como ejemplo, un estudio en 1995 demostró que los humanos podemos percibir la compatibilidad genética de otros individuos a través de su olor corporal. Esta información se manifiesta de manera muy ambigua como atracción sexual por una persona y podría ser un factor importante en la selección de pareja. Aquí termina nuestra discusión sobre quimiorreceptores sensoriales. Este es el segundo video de una serie en la que revisaremos las 3 formas básicas de transducción sensorial en animales: la energía mecánica, la energía química y la energía electromagnética. No te pierdas el tercer video de la serie donde hablaremos de transducción de temperatura, visión y campo magnético. Hasta entonces.